Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de métodos de valoración del ROM. Eh, ya lo había explicado antes, la importancia de la valoración para poder medir realmente el estado de cada articulación y poder realizar un efectivo entrenamiento. Aquí hay una parte que está dentro del documento que he compartido que me parece muy importante y la voy a leer para que volver a analizarla un poco. Sin duda, uno de los aspectos más debatidos en el entrenamiento con cargas es el rango de movimiento óptimo de los diferentes ejercicios. Tradicionalmente se ha pensado que un rango de movimiento completo reportará mayores beneficios. A ver, eso es una cosa que dentro del mundo del entrenamiento siempre va a haber polémica. Hay unos entrenadores que dicen que no, que es que el ejercicio es con las rodillas extendidas y otro dice, no, es que es con ellas flexionadas, ¿sí? que es con la que es con la flexión de la columna y otro dice, no, es con la extensión de la columna. Entonces, específicamente en un ejercicio que hay mucho debate es en el de peso muerto, ¿sí? Luego los debates de que cómo van las piernas, que hacia afuera, que hacia adentro, que si las rodillas van hacia afuera o hacia adentro. Bueno, eso hay una cantidad de tela para cortar ahí, que no viene el caso hoy. Lo que sí es importante es que debemos saber de dónde partimos con cada persona, con cada articulación, ¿sí? Saber que hay unos valores que se llaman normales para cada articulación. Normales porque científicamente han demostrado que la mayoría de la población pues tiene esos rangos. Entonces vamos a trabajar básicamente con esos rangos que aportaremos ya en documentos posteriores a esta charla de hoy y tendremos también los videos tutoriales de cada uno de esos rangos y de esas valoraciones individuales. Eh, pues un poco eso de que realmente no existe un movimiento, no existe un rango real de cada articulación, ¿sí? Hay una normatividad, nos vamos a basar en ella, y lo otro es que luego con cada persona pues eso cambiará. La mayoría de la población tiene acortados muchas cadenas musculares y articulares, entonces ahí pues tenemos que empezar a trabajar es con lo que ellos tienen de momento. Entonces, vamos a ver por acá con qué podemos seguir. Bueno, básicamente para medir estos rangos vamos a utilizar tres herramientas, ¿sí? Aquí vemos una de las más utilizadas, ¿sí? El goniómetro. Como vemos es una ruedita que tiene sus grados, donde nos muestra pues, las medidas y tenemos dos reglas que se moverán de acuerdo a cada articulación. Al final de este documento he puesto un enlace donde en YouTube vemos a una fisioterapeuta haciendo unas mediciones con un goniómetro. Aquí simplemente vamos a hablar de las herramientas que se utilizan y, y también para contarles que anexaré en otro documento un goniómetro virtual, un gonómetro virtual que lo anexo en un documento que también anexo el tutorial de cómo utilizarlo. Bueno, entonces esta herramienta que llamamos el goniómetro, pues como lo vemos es unas reglitas y unos círculos. Aquí explicamos un poco de qué se trata. Básicamente es lo que utilizamos para medir los rangos, ¿sí? Como lo vemos acá en esta imagen. Eh, lo tenemos ubicado en la articulación del codo, ¿sí? Para medir los grados de flexión que tiene el codo y en este caso los grados de flexión que tiene la rodilla, ¿sí? Se podría medir, ubicar también en lo que tiene que ver con cadera y columna, las cervicales, la cabeza y cervicales, bueno, y otras articulaciones que lo vamos a ir viendo luego los rangos de cada articulación. Aquí pongo un ejemplo de que podría ser también construido caseramente con estos elementos, un transportador y un par de reglas. Él además trae una perforación aquí donde con estas perforaciones podríamos unirlas y hacer un goniómetro de tipo casero. Eh, bueno, en internet también vamos a encontrar algunos videotutoriales en YouTube de cómo hacer un goniómetro casero. Vamos a continuar con
el tema. A ver, es importante saber esto de que para poder usar el goniómetro, ¿sí? Si lo han conseguido, si lo tienen, es importante tener claro lo que son los tipos de ángulos y los tipos de grados para poder entender estas herramientas, o si no va a ser como hablar en chino, ¿sí? Entonces tenemos que repasar este tema de las matemáticas, que es supremamente importante, y son los tipos de ángulos como los vemos acá. Entonces aquí ya con esto podremos medir un poco más los rangos de cada articulación, las aproximaciones en grados, y luego ya lo que son intermedios pues serán rangos más específicos, 35, 25, pero bueno, esos son los tipos de ángulos que existen en matemáticas y los que podemos evaluar también. Aquí está pues el documento que tenemos. Es importante saber que una herramienta importante para este tipo de valoración es tener una cámara fotográfica para archivar las fotos de las mediciones que hacemos, ¿sí? Y también un ordenador pues para almacenar todo esto y almacenar los datos, ¿sí? Los datos que recojamos de cada valoración. La importancia pues de una cámara. Ya hemos hablado antes de las cuadrículas también, entonces todo esto es importante. A ver. Bueno, eh, para el caso de las fotografías, ya lo he explicado en otro tutorial, y la importancia de tomarlas en un solo fondo, de que queden siempre alineadas, ¿sí? Utilizar en lo posible un trípode para que la cámara nos quede en un buen nivel y las fotos salgan bien y luego podamos utilizarlas bien. Aquí estoy mostrando la, la segunda herramienta que estoy proponiendo, y es el goniómetro virtual. ¿Cómo funciona? Este es una herramienta que está en un archivo que he enviado. Entonces tú lo que haces es cargar una foto dentro del archivo, lo cargas, y luego este goniómetro tiene la posibilidad de moverlo y ubicarlo en la articulación que consideremos que vamos a evaluar con la fotografía, claro está, ¿sí? Lo que hacemos es tomar primero las fotos de los diferentes movimientos que queremos evaluar, los perfiles, de perfil, de frente, de espalda, ¿sí? Lo que tiene que ver con los planos, y luego pues las montamos en el ordenador, y a través de estas herramientas que vemos acá pues haremos las evaluaciones. Como les digo, en el otro tutorial y en el otro archivo que anexo les estará mucho más claro que lo que vamos a ver acá. Aquí simplemente estamos viendo lo que son las herramientas que hay y que existen. Bueno, y luego queda una tercera herramienta que es pues la más imprecisa, y es calcular de manera visual los rangos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, cuando tenemos la persona, simplemente con verla y decirle haz una flexión al máximo que puedas, y automáticamente lo compararemos con qué tipo de ángulo, qué tipo de grados más o menos tiene, y ya, y tomar nota de esta valoración. Se hace de una manera mucho más rápida siempre y cuando tengas práctica y tengas claro los rangos de cada articulación, o si no, pues será muy imprecisa. Aquí pongo que es la más imprecisa, ¿por qué? Porque hace falta de práctica y de conocimiento para ejecutar esta herramienta. Yo he visto personas que llevan muchos años haciendo valoraciones, y es sorprendente cómo lo hacen de rápido, o sea, es muchísimo más rápido que cualquier otra. También recomiendo para esta herramienta, si lo van a usar, las fotografías. ¿En qué sentido? Se hacen las fotos de los movimientos, los rangos que vamos a valorar, las montamos al ordenador, y luego con más tiempo las podemos analizar y calcular esto también a ojo, o ya con la herramienta que les había nombrado anteriormente. Pues mi recomendación para tener mayor precisión es la herramienta del goniómetro virtual, que como les había dicho, ahí lo anexaré en un documento, y cualquier pregunta pues referente a cómo usarlo, pues me la hacen por el evento que tenemos en Facebook. De todas maneras, el video tutorial que montaré también de cómo manejarlo se supone que está bien explicado, y si no, pues entonces aclararé las dudas. También en el documento viene explicado de cómo usarlo. Bueno, eso es un poco
lo referente a los métodos que se utilizan para medir los ROM articulares. En los documentos le dejo, como les había dicho antes, un link, acceso a un video donde podemos ver un poco de cómo se hace una valoración con un gonómetro. No siendo más, nos vemos luego.